Estamos en la Escuela de Administración Pública Territorial Caucas, ETAP Huambía, con ustedes los estudiantes del tercer semestre de Administración Pública. Bienvenidos al foro de la asignatura Regímenes y Sistemas Políticos Colombiano 1. Con ustedes, mi nombre es Gerardo Morales Tombé, yo soy del municipio de Piendamó, del resguardo indígena Misac-Pisitao. Con nosotros nos acompaña la compañera Esther Noralba Pechiné, indígena Misac del asentamiento de Monterredondo en el municipio de Jambaló. También nos acompaña Luzdari Morales Tunubalá, indígena Misac del resguardo indígena Misac-Pisitao en el municipio de Piendamó. También Nancy Mercedes Tunubalá y Ana Milena Morales del resguardo indígena Misac en Huambía, en Silvia, Cauca. En el tema relaciones e iglesia-estado en el siglo XIX, problema religioso, y con un texto complementario, casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia. A todo este trabajo que vamos a desarrollar en la unidad 2 de la asignatura, tenemos el interrogante de la iglesia ha representado un obstáculo para la consolidación del Estado colombiano. A ese interrogante vamos a dar nuestras apreciaciones desde el punto de vista político. Compañera Esther, para que nos pueda dar su participación. Mayelan Chitegen, que en el siglo XIX, con los gobiernos que hubieron en ese entonces, tuvieron una reforma liberal, ¿no? Fueron varias, pero en el transcurso aquí se nombrarán como las más relevantes o las más importantes. Encontramos un listado, entre estas están la eliminación del impuesto a ventas. Esto se hizo con el fin de que la fluidez económica empezara a hacer crecer y desarrollar, ¿no?, el estado como tal, o la región granadina que en ese entonces existía. Tenemos la eliminación del diezmo. Esto fue impuesto por la Iglesia Católica, y dentro de las reformas liberales pues se buscó la eliminación de este diezmo porque se consideraba pues que era algo aberrante, ¿no? Tenemos la abolición de la esclavitud, fue una de las reformas más importantes pues y relevantes que marcó la historia de este país. La reforma agraria también la tenemos. En este caso pues fue la eliminación de los resguardos indígenas, y los pobladores pues de ese entonces ya se traspasaron y se convirtieron en jornaleros y en peones de las grandes fincas y de los grandes terratenientes pues que en ese entonces empezaron a surgir o que ya existían. Pues esto causó grandes daños a nivel general en todas las poblaciones indígenas y campesinas, y que hasta hoy en día pues podemos ver. Tenemos la limitación del poder de la iglesia. Esto también fue una de las reformas más importantes pues que también se dice que marcó el país. La libertad de prensa y la educación laica pública. Esto se refiere a que pues en ese entonces todavía teníamos el hecho de que la ideología de la Iglesia Católica influía mucho en todos los aspectos generales que tienen que ver con lo que tienen que ver dentro del Estado, ¿no? Entonces dentro de ellos estaba la libertad de prensa y la educación, que era muy controlada por la Iglesia, pero que con estas reformas pues se cambió y se dio esa libertad de pensamiento dentro de la sociedad y de la educación. Tenemos la abolición de la pena de muerte. Esto se habló, el hecho de que en muchos casos se aplicaba como pena máxima, ya fuera que las personas incurrieran en delitos graves, y para aquellos que pues para los esclavos que escapaban de sus dueños, por decirlo así, entre comillas. Entonces se aplicaba esta pena. Entonces dentro de las reformas pues se quitó esto porque iba en contra de los derechos humanos. Tenemos la exportación e importación de productos. Esto fue como una manera de abrir de manera, es como un comienzo que se da para que el país empezara a conocerse a nivel internacional.
mayor autonomía a provincias, manejo de rentas. Esto hizo que empezara a crecer el modelo federalista. De esta manera, pues, se empezó de cierta manera a ayudar a independizarse y a crear los departamentos, pueblos que hoy en día conocemos y los resguardos. Bueno, dentro de estos, lo más importante que se va a resaltar a nivel político y lo que tiene que ser relacionado con la iglesia es que tenemos la eliminación del diezmo y las reformas que tenían que ver con la libertad de prensa. Esto pues hizo que se aplicaran muchos de los temas que hoy tenemos como quitar, ¿no? La iglesia de parte del Estado. Entonces ocurrió una gran separación y con ello nació la ley política en materia de cultos, ¿no? Lo que trató de dejar a un lado la ideología de la iglesia para empezar a pensar de una mejor manera, por decirlo así, para la construcción del Estado. Dentro de esto encontramos la desmortización de manos muertas. Esto se refiere a que el Estado trató de ir quitando algunos predios, algunos bienes que tenía la iglesia y que por ser de la iglesia no podían ser distribuidos o vendidos o comercializados para la ayuda económica, ¿no? Entre estos tenían inmuebles y algunos que eran de parte de la corona y eran heredados de generación en generación. Para esto, en este caso, para los liberales no era bueno, entonces ellos decían que esto truncaba la economía, ¿no? Entonces por eso ellos hicieron disposiciones legales con las cuales ellos ya recogieron de manera legal estos predios, estos inmuebles y los pusieron a la venta para empezar a que fluya la economía. También tenemos que estos bienes, hay que decirlos que ya cuando traspasaban a manos del Estado ya se convertían en bienes nacionales. Tenemos también la extinción de comunidades religiosas. En este sentido hablaba de que en esos tiempos existían conventos y monasterios, los cuales se utilizaban como, por decirlo así, lugares donde el catolicismo y estas ideologías se concentraban, ¿no? Entonces en muchos de estos también en los conventos los utilizaron como escuelas para empezar a enseñar a la niñez y a la juventud la ideología católica. Entonces lo que trató de hacer el Estado con esto fue quitarles estos lugares para empezar a transformarlos en escuelas y en lugares donde ya se empezara a profesar las ideologías liberales. Lo que fue como poco a poco acabando pues estos lugares, ¿no? Donde se podría decir que se concentraba la mayoría pues de los sacerdotes y donde se discutían temas políticos en torno a cómo se debería llevar un Estado dentro del desarrollo, ¿no? Del mismo. Entre estos pues se quitaron muchos conventos y muchos monasterios, casas religiosas de las hermanas misioneras, con el fin pues de tratar de eliminar, ¿no? Y de separar un poco la relación de la iglesia y el Estado. Tenemos también la admisión de cultos. La admisión de cultos consistió en que como el Partido Liberal como tal buscaba que se controlara este influenciamiento tan malo, por decirlo así, porque de alguna otra manera pues no permitía la construcción del Estado, trataron de controlar el tema de las misas. O sea, que ya los sacerdotes ya tenían que hacer solicitudes al gobernador de la zona para realizar las misas, para realizar cultos, incluso para realizar reuniones que tuvieran que ver con sacerdotes y que hubieran a tratar temas políticos. O sea, se necesitaba un permiso para realizar este tipo de eventos. Y si no se tenía el permiso, pues corrían con
corrían con el riesgo de que fueran expulsados del territorio. También tenemos, entre la adquisición de cultos, tenemos la supresión de cultos. La supresión de cultos va directamente ligada a que se realizan los permisos, ¿no? Lo que tiene que ver con los permisos que se tenían que ser firmados y autorizados por parte, pues, del gobernador o de la persona encargada, pues, de la región o ese tipo. Tenemos la reforma a la educación. En esta parte, como lo decía anteriormente, hubieron lugares como los conventos, en donde pues las hermanas misioneras influían en la educación de los niños y de los jóvenes, diciendo que el catolicismo y sus ideologías estaban bien, que eso era el estilo de vida que se debía llevar. Entonces, con la reforma de la educación, lo que hizo el presidente fue incluir nuevos pensamientos, nuevas ideologías, las cuales llevaban a más un estilo político que en hablar de una creencia, ¿no? Entonces, en la reforma de la educación se quitó las ideologías católicas y se trabajó más con el hecho de abrir el pensamiento a unos nuevos conocimientos. Entonces esto hizo que la iglesia perdiera un poco el poder, ¿no?, que tenía dentro y sobre la sociedad. Después de esto fue una de las pérdidas que la iglesia le afectó mucho, porque en este sentido para la iglesia era malo que la sociedad en sí empezara a crecer con lo que tiene que ver en el conocimiento, ¿no? Porque esto hacía que ellos o cada uno de los individuos que hacían parte de la nueva Granadina fueran más conscientes de cuáles eran sus derechos, cuáles eran sus deberes, por qué deberían, no sé, luchar por alguna razón, y ya se le daba sentido a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Existía el Partido Conservador en ese entonces. Los conservadores también necesitaban controlar a la sociedad como tal, porque tampoco ellos podían permitir que empezaran a desarrollar sus conocimientos, ¿no?, porque eso los iba a afectar mucho a ellos. Entonces empezaron la Iglesia Católica y los conservadores a unirse, y a los conservadores les gustó mucho las ideologías de la Iglesia porque eran controladoras y suprimían el pensamiento del ser humano como tal. Entonces se empezaron a unir y empezaron los apoyos a las guerrillas conservadoras, ya que ellos tenían ideas similares. En este sentido, pues se trabajó de la mano entre ellos dos, los conservadores y la iglesia, y pues de cierta otra manera trataron de opacar, ¿no?, lo que los pensamientos liberales trataron de construir en este entonces. Entonces, eso es como una revisión general que se hace en torno a la política. Desde el punto de vista en educación, ¿qué aportes nos puede dar, compañera Luz? Gracias. Buenos días para todos. Y en relación a la pregunta generalizadora del foro, en el cual se va a tratar pues aspectos que relacionan y que acoplan en cierta medida el tema educativo, pero que es una de las ramas en el cual ha permitido pues llevar ese proceso de cómo entrar dentro de las comunidades, dentro del territorio nacional, y de cómo en esa misma medida se llevan pues para tener limitantes, y en sí el objetivo general es más que todo imponer socialmente de unos sobre otros. Entonces una gran minoría sobre la mayoría, en cual tiende pues el tema de educación, ¿no?, marcado en el campo político, religioso, de cómo se va a entrar a culturizar, a catequizar con unos intereses filosóficos y por supuesto a grandes influencias externas. Dentro de ese marco general y acercándonos al tema político, el tema educativo surge y llevado a cabo a partir de unos mecanismos que permite pues establecer esa
comunicación pues concreta, directa, con una filosofía religiosa y del poder y directamente de la iglesia, porque recordemos que la educación parte desde las primeras misiones de los primeros curas que llegaron a los territorios para poder evangelizar y también educar. Y para esto entonces se crean los centros educativos, esto acompañado de una vigilancia y control para quienes estudiaban, ¿no? Entonces ese estudio, cómo se desarrollaba, teniendo en cuenta que era educación pública, entonces una educación pública, pero también privatizada por la filosofía que se tenía, porque era algo que se debía compactar entre un interés político, un interés cultural, religioso y un interés económico. Entonces surge como esas disparidades que se tenían en los territorios, más no se tenía una concepción de la dualidad que se percibe dentro de los territorios indígenas. Entonces eso torna a como un cambio de página para poder pues llegar a esas visiones. Dentro de ese lapso de tiempo que recorre, por ejemplo, en 1826 Francisco de Paula Santander, en vista de esas situaciones imponentes que trae la educación, o que venía la educación, entonces propuso un plan de estudios con las filosofías de Bentham, donde se discute, ¿no?, de que eran unas bases que no estaban dentro de la iglesia, sino que era una filosofía pues casi ateísta. Entonces a partir de eso la iglesia ya toma a Francisco de Paula Santander como enemigo de la iglesia y un ateísta completo. Entonces parte a que en 1843, entonces dentro de ese procedimiento surja otros estudios, cuando estuvo Mariano Ospina Rodríguez y toma rumbo nuevamente acompañado de la iglesia. Entonces ahí nuevamente toma pues un espacio grande hasta llegar en los campos universitarios. Cómo la educación, cómo está el individuo y cómo llega la educación religiosa y cómo sigue la visión a partir de esa visita, ¿no? Cómo es la visión antes y después, intervenida por el Estado e intervenida por la religión, ¿cierto? Entonces, para poder reforzar ese campo educativo, entonces, ¿qué se tiene? Los medios de comunicación, el periódico, la prensa, los folletos, en cómo eso se encamina para poder tejer una nueva cultura, porque se tenía todo el proceso cultural de los territorios, pero llega con esta imposición de toda una nueva cultura, ¿no? Entonces, cómo al tener los centros religiosos, los seminarios, cómo al tener las lecturas prohibidas, a eso se le llamaba, ¿no?, la vigilancia y control. Y como por ejemplo con los medios de comunicación en ese entonces, por ejemplo, El Conservador, El Amigo del Pueblo, El Correo del Pueblo, La Reforma, como en esos espacios dieron tanta publicación, o sea, la publicación educativa, entre paréntesis, pues eso tiende a formar unas visiones diferentes y al formar, al educar una visión religiosa desde los niños, los jóvenes, los adultos, entonces van a tener una visión comprometedora en un campo social que lleva a degradarse en algunos estados. Entonces, de cómo esa población del 97% en el cual se sumergía venía una educación controlada y vigilada, y de cómo un campo del 3% de la población era ilustrado y más no está integrada de las otras áreas, porque recordemos que la educación estaba marcada dentro del campo teológico, más no se tenía en cuenta, por ejemplo, las otras ramas de los estudios, por ejemplo, la sociología, la antropología, la investigación, la geografía, las matemáticas, las ciencias naturales. Entonces, acoplado a esos campos, entonces, como el tema religioso abordó para poder decir a las otras situaciones. Entonces creo que esos campos han creado ese desequilibrio entre la misma educación impuesta pero controlada. Entonces no habría como un campo en específico en el cual dijera la iglesia ha permitido en sí construir un Estado que estructure una integralidad social, ¿cierto? Entonces las misioneras, por ejemplo, en el momento de la llegada vinieron
Y de cada 10 hermanas que llegaban, por ejemplo, o de las misioneras que llegaban a un territorio, o sea, era esa costumbre también o esa actividad que tenían las misioneras que, entre paréntesis, podría como ser más cerca de la población, porque ellos venían como a hacer la función de asistencia social. Entonces la asistencia social también permitió que se creara este centro de salud, la atención, la educación, pero también hubieron pues esos altibajos dentro de esas atenciones que se tenían para poder trabajarlo. Entonces son aspectos amplios y creo que de un historial grande que se tiene dentro del campo educativo se puede resaltar de que basado en una imposición, la teología obstaculizó en sí unos saberes que se venían construyendo como población y también hubo obstrucción dentro de la conciliación del Estado colombiano. Gracias, compañera. Desde el punto de vista religioso, cultural, para que nos puedas dar tus apreciaciones. Bueno, compañeros, pues para tratar esta pregunta desde el punto de vista cultural, vamos como a hacer un recorrido histórico, ¿no? Donde pues la iglesia llega, se puede decir que llega con los conquistadores a los territorios pues que en ese momento se están conquistando, ¿no? Entonces la iglesia hace ese acompañamiento a los conquistadores, donde pues la iglesia viene con el objetivo de evangelizar, de cristianizar, lo cual dura 50 años. Y también durante la colonia la iglesia hace ese mismo acompañamiento, pero en este caso hace el acompañamiento a las autoridades virreinales, que pues esta dura 260 años, donde pues en este desarrollo la iglesia trata de evangelizar, convencer, y pues de esa manera buscan como esa forma de someter a los indígenas, a los criollos, a los mestizos, en general pues a la población latinoamericana, ¿no? También en el nacimiento del Estado-Nación, donde pues se triunfa la independencia, la iglesia permanece como que ella no se acaba, ¿no? Ella se reacomoda y sigue ahí, sigue estable. También hay que tener en cuenta que pues, como dije anteriormente, la iglesia se reacomoda, se adapta a esos cambios que la naciente república, el Estado, nace, ¿no? Que trae esos cambios. Ella se adapta a esos cambios. Bueno, para interpretar o para tratar de entender desde el punto de vista cultural estos acontecimientos, hay que mirar de diferentes perspectivas, se puede decir, ¿no? Una sería desde la historia, que se cuenta entre los partidos liberales y los conservadores. También otro se llega como desde las reformas liberales, que se dan desde la mitad del siglo, con los gobiernos de José Hilario López, y José María Obando. También hay que mirar desde una perspectiva de los radicales liberales, ¿no? Que en 1853 se forman. También hay que mirar desde el patronato real, donde pues esta defendía a los intereses de la iglesia, ¿no? Y también como que cedía o les otorgaba beneficios económicos.
también desde el patronato republicano, donde pues esta se dice que se desprendió del Vaticano de cierta forma, pero pues que no le otorgaba todos esos beneficios, sino que como que le daba una parte de esos beneficios. Bueno, entonces desde, como dije anteriormente, uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta desde las reformas liberales, ¿no? De los radicales, que se desarrollaron en el siglo XIX, el cual el Estado define como esas funciones que se venía dando entre la religión y la iglesia en estos gobiernos de los liberales radicales, como que estos gobiernos toman como ese objetivo de separar, ¿no?, la iglesia con el Estado, donde pues también podemos decir que las guerras civiles del siglo XIX que se dieron en Colombia tenían como esa tendencia o como que siempre estaban en relación con la iglesia o fueron apoyadas por ella. Las 8 guerras que se desarrollaron en Colombia y también las guerras que se dieron entre los centralistas y los federalistas. Listo, gracias, compañera. En esa misma secuencia, ¿no?, del interrogante, desde la perspectiva en lo económico, compañera Ana, ¿qué nos puede aportar a este foro, compañera? Buenas tardes para todos. Pues en la economía como tal, en Colombia en el siglo XIX, la producción agrícola más que todo se basaba en eso. Además de eso, los insumos de consumo eran de productos agrícolas. Además de eso, en la Nueva Granada se fomentaban lo que es el impuesto y el tabaco. Además de eso, formaron lo que es la extracción del oro para la comercialización. La falta de vías fomentó de que la producción como tal no se llegaban a los mercados los productos frescos. Por esa misma razón, las familias agrícolas siempre transportaban a espaldas de mulos y caballos. También las administraciones municipales en esos instantes toman mucho lo que son los impuestos a favor de ellos y se fomentaba lo que son la corrupción. Bueno, tendiendo a eso de la economía, de un breve recuento, lo que en la economía en el siglo XIX para Colombia se generalizaron lo que son las desamortizaciones. Un breve concepto de la desamortización como tal se generaliza de esta forma. Tomaré una pequeña breve lectura de qué es la amortización como tal. Consiste en poner el mercado previo expropiación forzada y mediante una subasta pública las tierras y bienes que hasta entonces no se podían eliminar. Esto quiere decir que las manos muertas, es decir, la Iglesia Católica y los órdenes religiosos a los que obraban acumulaban como habitualmente beneficiarios y donaciones, estamentos y avistamientos. También las llamados baldíos comunes y los municipales. Además de eso, Manuel Murillo Toro en 1859 da como una cita de cómo fue la colonia española. Lo que nos dejó
levantar el vuelo en política, en industria y en instituciones son las costumbres y los restos de instituciones que nos legó la España colonial en ese entonces. Siguiendo con el tema de la desamortización, después de la independencia en el siglo XIX, Colombia económicamente quedó muy devastada. Además de eso, generó una gran caída en la producción del Producto Interno Bruto por varias décadas. Los ideólogos liberales en el siglo XIX promovieron el desmonte de las instituciones coloniales, que llegaban a su vez, querían llegar a una reforma como el régimen fiscal. Este régimen fiscal era muy ineficiente para esa época. Además de eso, ya la inmovilidad de tierras que en esa época se generaba por las acciones de las manos muertas, y daba mucha imposición y al libre mercado. En Colombia, las instituciones coloniales fueron por tres fases. La primera fase estaba entre 1821 y 1845. Esta iba gradualmente estructurando el ingreso de contribuciones para darle un peso creciente a los que se cobraban para las importaciones. La segunda fase se da entre 1845 y 1853. Esto es una reforma. Esa reforma ocurre para la abolición como tal de la esclavitud. En ese periodo hacen las liquidaciones de los resguardos indígenas. La desamortización fiscal que se decreta y aparición de potestades en la Iglesia y el Estado. La tercera fase esta fue la era del liberalismo radical, que se genera entre 1863 y 1876, da un aceleramiento a la reforma educativa, lo que son de las manos muertas. La gran mayoría fue la acumulación de la Iglesia Católica, que esto se daba. Esto a su vez se basaba en la economía y la jurídica para el desarrollo de la banca comercial. De que la Iglesia y el narcotráfico estaban muy ligados. En esas aparece el sacerdote Elías Lopera y Hernán Cuartas. Entre los años 1893 y 1994 ellos implican que estaban muy ligados frente al narcotráfico y estaban aliados a Pablo Escobar. Compañera, gracias. En este mismo foro, pues, podemos traer a colación un tema complementario, ¿no? Que también tenemos dentro de la asignatura. El tema complementario es casos de implicaciones de la Iglesia en la violencia en Colombia. O sea, frente a ese texto que podemos dar también acotación a este gran tema del problema religioso dentro de la unidad 2. Desde ese mismo punto de vista, en lo político, con referente a ese texto de casos de implicaciones de la violencia, de casos de implicaciones de la religión en la violencia en Colombia. Es un juego de palabras que ahí el autor de ese texto nos ha querido compartir. Y también queremos tener ese punto de vista desde lo político. ¿Qué nos puede aportar, compañera Esther? Tendríamos que asociar mucho el tema de la violencia, de la relación de la violencia y la religión en Colombia. Esto se toma desde lo que hablábamos anteriormente, el apoyo a las guerrillas conservadoras que se dieron en el siglo XIX. Se dieron esto ya que el Partido Conservador simpatizó con las ideas
las ideologías de la religión, de la iglesia. ¿Qué pasa en esa parte de la historia? Empiezan los sacerdotes y los clérigos empiezan una relación de empezar a compartir ideas, ideologías, y esto hace que ellos empiecen a ver como una opción, ¿no?, de crecimiento para la religión, porque básicamente la religión lo que hace es que se va adaptando al desarrollo que va teniendo el Estado dentro de este contexto, ¿no? Tenemos que las ideas de estos dos movimientos, se podría decir así, se unen y empiezan a trabajar con el hecho de empezar a someter a la sociedad granadina. En estas incluimos a los campesinos, a los indígenas, y lo que tratan de ellos es como de apoyar. Por una parte, enseñando desde las iglesias del cómo se debería llevar una vida, con pensamientos conservadores y mirando hacia las ideas, hacia las ideologías religiosas, ¿no? Entonces, de esta manera ellos empiezan a apoyar en las luchas conservadoras. Tenemos muchas de esas que se dieron en las guerras civiles, donde se acompañaban a las guerrillas. Los sacerdotes acompañaban a los militantes y les apoyaban en el hecho de que si en algún momento había que reunir a la iglesia y encerrarla para que las guerrillas hicieran o eliminaran a los liberales que de pronto existían por ahí, ellos lo hacían. Incluso también estuvieron en el acompañamiento cuando se tuvo la liberación de los esclavos. Esto fue una de las consecuencias, pues, que les afectó mucho a ellos, ya que en esta parte no tenían como la seguridad de que si liberaban a los esclavos, pues ellos iban a tener consecuencias, ya que no iban a poder controlar esa sociedad como ellos quisieran. Gracias, compañera Esther. En este mismo contexto, ¿no?, en ese texto que nos estamos referenciando desde el punto de vista educativo, nos puede dar otras acotaciones que tenemos. De cómo la iglesia está presente en la violencia de Colombia. Entonces, cómo el tema educativo también se torna a cuando la iglesia determina que el analfabetismo dentro del Estado colombiano en esa fecha entonces está en un porcentaje del 97%, y tomaron esa base, ¿no?, para poder alfabetizar, ilustrar. Claro, hay una estructuración social o una clasificación social, porque se torna de que la ilustración o de las carreras específicas, porque entonces en eso se generan, ¿no?, las ciencias políticas, la filosofía, las ciencias naturales, la teología y qué más de la geografía, porque entonces tendríamos en ese espacio de visita, de exploración, de por ejemplo el señor Agustín Codazzi, quien fue haciendo el estudio, ¿no?, el recorrido cartográfico en el cual se tornó a hacer, de cómo entonces en el momento de la educación dijeron esto es Colombia, se constituye en esta forma, dentro de estos parámetros. Entonces, creo que el tema político aborda a que dé unos caminos para poder seguir y entre ellos, pues, con la educación para poder tratar, ¿cierto? Entonces, de cómo en los centros de enseñanza se permitía tales lecturas y de las cuales no se permitía. Entonces, había como ese entrelazar dentro de esos espacios. Y de cómo, por ejemplo, también esa educación a la población tornaba en un marco general de la economía. Entonces, de cómo esa violencia que generaban psicológica, física y físicamente, pues, se tornaba en el sentido económico, para poder de que
en la iglesia con los diezmos, en los centros educativos con los pagos o con los cuales ellos generaban, que eso iban dirigidos al Vaticano. Gracias, compañera. También, compañera Nancy, ¿nos puede referenciar en cuanto a ese texto que hemos planteado de casos de implicación o alguna aportación también que pueda aprender desde el punto de vista cultural y religioso? Bueno, compañeros, como para complementar a lo anteriormente dicho, pues en cuanto a la violencia que pues en cierto momento empieza en Colombia, que pues, comienza desde el siglo XIX, se puede decir, ¿no? Pues de cómo la iglesia apoya a estos nuevos surgimientos que se forman, ¿no?, dentro de este periodo, y también de cómo la religión a medida de que se va formando, también va afectando a las comunidades, a las comunidades que en ese momento habitaban Latinoamérica, entre ellos mestizos, criollos, indígenas, afrodescendientes, que pues en el caso de los indígenas se ha visto bastante esa afectación, ¿no?, debido a que pues la religión se puede decir que sí, y trajo una nueva cultura para implementar y desarrollar dentro de las comunidades indígenas, que pues ahorita, como dije anteriormente, se ha afectado en gran medida debido a que pues como pueblos indígenas hemos venido perdiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, donde pues en cierta forma se ha afectado significativamente. Gracias, compañera Nancy. También en ese mismo interrogante y con ese texto, desde el punto de vista económico, Ana Milena, ¿puedes complementar con eso? Bueno, siguiendo con la temática en parte económico, pues las disputas que tenían entre conservadores y liberales hacia 1946, con la presidencia de Mariano Ospina, fomenta de que el conservador tenía mucho poder hacia la población colombiana, mientras que en 1948 se estalla la violencia por la muerte de Gaitán. Conseguido esto, estos dos partidos fomentan lo que son las guerrillas entre liberales y los conservadores. De esta violencia fomentan lo que son el desplazamiento forzado de familias, generando de que en ese trayecto de violencia, lo que a los liberales fomentara armamentísticamente fuera el narcotráfico. El narcotráfico fue fomentando entró a ese mundo de cómo tener bienes, propiedades y desencadenando violencia. Esto se produjo con la alianza de la alianza, en donde se fomentan desde 1964 a 1977, aparecen los grupos armados, lo que son las FARC, el ELN y el M-19. Estos grupos fomentan lo que es la influencia por el socialismo, por las causas que son la política y las tierras para abastecer a aquellas personas.
Además de eso, además de eso tenemos una constante, ¿cómo se podría decir? Como una influencia de que los clérigos eclesiásticos colombianos estaban junto con el acompañamiento del narcotráfico y el paramilitarismo. Una conclusión o las conclusiones que pueda tener desde el punto de vista político, compañera Esther. Para terminar o darle conclusión a este tema a nivel político, debemos dar como la respuesta, ¿no?, a la pregunta que se nos hace, y pues en general sería un rotundo sí, porque este tipo de conflictos no ayudó al total desarrollo del Estado colombiano como tal, porque de alguna u otra manera las influencias de la Iglesia persisten hasta hoy en día. Por lo general podríamos decir que en cada municipio, en cada resguardo, en cada pueblo de Colombia existe una iglesia, ya sea que esté viejita, ya sea que esté medio armada, o modernizada, o esté reconstruida, pero en cada municipio, en cada pueblo existe una iglesia. Entonces desde ahí podemos ver que la iglesia simplemente se modificó y se acomodó a las políticas del Estado. Entre estos tenemos que pues sus dos ideologías tuvieron un fuerte enfrentamiento, ¿no?, ya que la concepción religiosa de cómo debería funcionar en un Estado era totalmente diferente a la concepción laica moderna que quería el Partido Liberal. Entre estos tenemos que una de las fuertes oposiciones que tuvo fue la del Pío IX, que estuvo entre 1846 y 1878, ¿no? Él fue el creador del sílabus, que fue como la obra magna que utilizó para decir de por qué se deberían utilizar las ideologías de la Iglesia frente a lo que planteaba el Partido Liberal, ¿no? Y dentro de ellos pues también incluía algunos privilegios que ellos deberían de tener, ¿no? Así que, como podemos notar, la Iglesia nunca se separó del Estado, más bien se acomodó, como lo decía anteriormente, se acomodó a lo que el Estado le dijera, y de alguna u otra manera aún sigue recibiendo beneficios, ¿no? Y ya se incluyó de manera política incluso el Estado, porque hoy en día conocemos la Ciudad del Vaticano. Es un Estado completamente independiente, donde solo las concepciones, ideologías, se maneja dentro de ese Estado. O sea, que quiere decir que la Iglesia tomó poder por su parte y se convirtió casi en un partido político. Dentro de eso también tenemos que muchas de esta manera de moverse, la Iglesia tuvo relaciones a la violencia que tuvo en Colombia, ¿no? Porque ellos, como se aliaron con las guerrillas conservadoras, empezaron una campaña prácticamente se diría, de destrucción de la ideología liberal. Dentro de esto, pues, como lo decía anteriormente, influyó mucho dentro del analfabetismo que se encontraba dentro, más que todo de las regiones campesinas y de las poblaciones indígenas, en donde se marcó mucho más esta pelea, ¿no?, esta lucha. Dentro de estos, pues nos vamos a traspasar al segundo texto que teníamos de estudio sobre casos de implicación de la Iglesia en la violencia en Colombia, y vamos a retomar uno de las confesiones recibidas, o uno de los tantos casos que se vio dentro de las poblaciones. En este caso tenemos este apartado que habla sobre un padre en la región del Amazonas, donde pues inculcó este tipo de ideología, ¿no?, y trató de cambiar el pensamiento de las personas. Entonces voy a leer un pequeño texto que se tomó de ese libro. Muchos de ellos hacían horribles tenidas sabáticas en las iglesias,
en las que obligaban a arrodillarse a las gentes humildes, les hacían flagelar y no las soltaban hasta que declararan su fe conservadora. Afirmaban que en las listas del liberalismo no habían sino comunistas y que con esta vil postura se convertían en simples manzanillos, en electores que utilizaban lo más sagrado, púlpito, confesionario y autoridad para cumplir su misión dentro del plan de terror del conservatismo. Gracias, compañera. En ese mismo interrogante también yo creo que podemos concluir desde el punto de vista educativo o en la educación. Se traduce y se describe, ¿no?, de que el Vaticano, las iglesias, la curia en sí es un estado independiente porque se encierra, porque se torna a muchos secretos violentos, educativos, religiosos, bueno, en todos los aspectos. Una conclusión general, podemos decir que la religión en el siglo XIX permeó campos como la cultura, la política, la educación, la economía, y pasando de ahí, como para dar una conclusión desde lo cultural, sería que en cierto momento, cuando las reformas liberales se desarrollaron, la iglesia se debilitó, pero ella se resiste, ¿no? Y más con el proyecto regenerador de Núñez, vuelve al restablecimiento entre relación y iglesia. También, después de esto, se ve como ese avance, ¿no?, de la iglesia, con el objetivo de evangelizar a los indígenas, que desde el Vaticano se da esa orden, ¿no? Y ya empiezan empiezan con las encíclicas. Ajá. Y dentro de eso, también se empiezan a formar en los territorios, o desde el Vaticano envían misioneros, ¿no?, a los resguardos, ya puede ser indígenas, o a las ciudades, donde estas, como dije anteriormente, en nuestras culturas, dentro de los indígenas, se vio afectada significativamente, debido a que hemos perdido nuestras culturas, nuestra costumbre, y aunque ahorita se ha tratado como esa manera de recuperar, ¿no?, pero se puede decir que es complicado, porque como hemos visto desde la colonia, la iglesia ha tenido esa influencia que no hemos podido como combatirla, ¿no? Gracias, mi compañera. En esa misma secuencia, se podría tener alguna conclusión desde el punto de vista económico también. Bueno, concluyendo por parte económica, sería decir que como tal venían las esclavitudes y la abolición, todo eso, y las desamortizaciones de las manos muertas, generan mucha influencia, al decir de que Colombia ha sido económicamente muy rico en recursos naturales. Además de eso, fue muy golpeada con las invasiones que se generaban. Con tal de eso, actualmente se ve esa perspectiva de que en algunos lugares de Colombia, corregimientos, departamentos o municipios, no lleguen como esos recursos de vías para la exportación de los productos. Concluyendo a eso, como no hay una vía pública, los campesinos tienden a lo que
son los cultivos ilícitos. De acuerdo a eso, pues hasta estos momentos, pues Colombia como tal económicamente no nos ha ayudado como el Estado para un financiamiento a los a los agricultores en general. Gracias, compañeras. Pues este ha sido el foro que hemos organizado, ¿no? A manera de conclusión y cerrando esta actividad, pues podemos decir que todo lo que ustedes han expuesto, han conversado, todas las reformas liberales en lo político, ¿no? La desamortización, todo eso pues es evidente y es de constatar en documentos, en el historial. También desde el punto de vista educativo, todas las implicaciones que ha tenido la Iglesia en ese absorber a la población y cristianizarlos, hacer que la población esté a su juicio o a sus doctrinas. Entonces se puede también evidenciar en este historial también las afectaciones que ha tenido la Iglesia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, ¿no? Todas esas afectaciones que manifiestan ustedes, pues también es verídico, y de manera histórica es verídico, de manera en la manera espacio también es verídico. ¿De qué forma, no? Que las iglesias o la Iglesia colombiana ha estado en esa participación desde la conquista, desde la colonia, acompañando este proceso, ¿no? Pues ustedes mismos han sido muy claros cómo la Iglesia ha estado participando. Entonces se va a tener ese historial, se va a tener esa referencia desde lo económico, como en este envolver y desenvolver de los colombianos, de la población, pues ha afectado muchísimo, ¿no? Ustedes lo manifiestan, pues todas las implicaciones pues que ha tenido, ¿no? Una conclusión que todos han sido en la misma clínica, se podría decir, que en la misma perspectiva, pues podemos contextualizar que sí es un obstáculo, como para nosotros que somos los pueblos indígenas, pues todos los hemos evidenciado. Es un obstáculo en cuanto a la cultura, en cuanto al pensamiento, a nuestras costumbres. No solamente como Misak, sino en el país en general, ¿no? Y no solamente en este hermoso y bello país Colombia, sino también en Latinoamérica ha sido un obstáculo para el surgimiento, el libre desarrollo del pensamiento de tanto el ciudadano granadino en esa época, como también actualmente se forman estas sociedades. O sea, ese obstáculo se puede evidenciar. Lo que hemos hecho, lo que han hecho ustedes es tener ese punto de vista, esa información más occidental, pero podríamos tener en otros tiempos nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pero ya a manera de nosotros, ¿no? Porque a todo esto se tiene la historia de una parte desde lo occidental, pero hace falta de lo que fue que nos pasó, cómo pasamos desde los pueblos indígenas, cómo pasó antes, cómo nos lo han contado los abuelos. De todas maneras, a ustedes, compañeras, muchas gracias, y nos estaremos dialogando en otros espacios.